Yo no soy político hace 5 años. Esa fue la frase. La excusa perfecta para bailar mientras tu ciudad lloraba a sus muertos. ¿Crees que lo conoces porque lo ves en las revistas de espectáculos o porque es el hijo del Plata como Cancha? Pero te equivocas. Hoy no hablaremos del esposo de la conductora de televisión. Hoy hablaremos de la ambición que necesita usar plataformas para sentirse a la altura del poder. Bienvenido al abismo de Richard Dacuña. Parte 1. El príncipe de plataforma y la herencia de la vanidad. Bienvenido al teatro de la apariencia. Aquí, en el Perú, el poder no se mide por la capacidad de gestión, ni por la intelectualidad, ni siquiera por el amor al pueblo. Se mide por la marca de la suela que pisa el suelo que otros limpian. Comencemos este descenso con un objeto ridículamente caro, pero simbólicamente perfecto. Un par de zapatillas Prada, modelo Cloudburst Thunder. Blanco y negro. Suela de plataforma industrial. Precio de mercado, $1000, más de 3.800 soles de la época. ¿Por qué empezamos aquí? Porque para entender a Richard Frank Acuña Núñez, primero tienes que entender su necesidad desesperada de altura. Y no hablo de estatura física. Eso sería un golpe bajo y vulgar que dejaremos a los comediantes baratos. Hablo de la altura moral y política que presuntamente intenta comprar con accesorios de lujo. Esos zapatos, usados en su propia boda, son el ancla conceptual de esta historia. Son la plataforma artificial sobre la que ha construido su carrera, una elevación comprada, no ganada. Viajemos al 7 de enero de 2023. El Perú estaba en llamas, literalmente. Pedro Castillo había caído. Dina Boluarte asumía el mando entre sangre y fuego. Las carreteras del sur estaban bloqueadas y los peruanos morían en enfrentamientos con la policía. El aire del país olía a lacrimógena y a luto. Pero en La Molina, el aire olía a perfume francés y a canapés de salmón. Richard Dacuña y Brunella Horna celebraban la boda del año. Una celebración que había sido postergada, sí, pero cuya realización final fue un insulto a la sensibilidad nacional. Según reportes de programas como Amor y Fuego, el derroche fue pornográfico. Se estima que Mike Bahía, el cantante colombiano contratado para el show privado, habría cobrado $55.000. $55.000. Eso es lo que un maestro rural en la Sierra de la Libertad tardaría casi 3 décadas en ganar. Imagina la escena. Mientras en Juliaca las madres lloraban a sus hijos, en la pista de baile de los Acuña, el príncipe del norte saltaba sobre sus plataformas de $1000, rodeado de la crema y nata de una farándula que vive de espaldas a la realidad. Esta boda no fue un acto de amor. Fue, ante los ojos del análisis político cínico, una declaración de principios. Nosotros somos intocables. Fue la consagración de una alianza entre el capital político de la raza distinta y la pantalla mediática de la televisión blanca. Richard no se casaba solo con una modelo, se casaba con la legitimidad de las portadas de la revista Cosas. Buscaba limpiar el apellido,
alejarlo del olor a universidad de medio pelo y plagios académicos, para bañarlo en el brillo del jet set limeño. Pero la vanidad es un pecado caro. Y el costo no se paga con tarjeta de crédito, se paga con credibilidad. Richard Acuña creció viendo a su padre regalar dinero en efectivo frente a las cámaras, plata como cancha. Y esa escuela, esa pedagogía del billetero, habría deformado su entendimiento del servicio público. Para él, el poder no sería servicio, sería acceso. Acceso a las marcas, acceso a los contactos, acceso a la impunidad estética. Se dice que la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Pero en la política peruana, si la mona se viste de Prada, se convierte en gestor. El Amauta te pregunta: ¿confiarías el destino de tus hijos a alguien que necesita usar plataformas de $1000 para sentirse seguro de sí mismo? Esa inseguridad, esa necesidad de parecer más que de ser, es el motor que impulsa toda la trama de corrupción y amiguismo que veremos más adelante. Porque quien vive de la apariencia necesita financiar el escenario. Y el escenario, querido ciudadano, cuesta mucho dinero. ¿De dónde sale? ¿De la universidad? ¿O de los acomodos en el Estado que su familia Sabibitimata ha sabido ordeñar durante décadas? La vanidad de Richard no es inofensiva. Es el síntoma de una enfermedad mayor: la privatización de la política. Él no ve ciudadanos, ve espectadores. Y mientras tú aplaudes o criticas su boda, él ya está pensando en el siguiente movimiento, en la siguiente foto, en la siguiente plataforma que lo eleve por encima de la ley. Parte 2. La danza de la indiferencia. Fiestas sobre tumbas. Si la vanidad te pareció grotesca, espera a ver la indiferencia. Hay un dicho antiguo que dice: por sus frutos los conoceréis. En el caso de Richard Acuña, el dicho debería ser: por sus fiestas los despreciaréis. Febrero de 2025. Trujillo, la ciudad que vio nacer el imperio de los Acuña, la ciudad que les dio los votos, el dinero y el poder. Esa ciudad sufría. La delincuencia había tomado las calles, las extorsiones eran el pan de cada día, y para colmo de males, una tragedia estructural sacudió los cimientos de la urbe. El colapso del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza. Era un viernes por la noche. El caos se apoderó del mall. Gritos, polvo, sangre, heridos. 6 muertos y más de 80 heridos, según reportes iniciales. El pánico corría por las redes sociales. Las familias trujillanas buscaban a sus seres queridos entre los escombros. La región, gobernada por su padre César Acuña, estaba de luto. ¿Qué hizo el hijo del gobernador? ¿Qué hizo el hombre que fue congresista de la República por esa misma región durante 2 periodos? Tomó un vuelo de emergencia, se puso las botas para ayudar, usó sus redes para pedir donantes de sangre. No. Se fue de fiesta. Al día siguiente,
sábado. Mientras los forenses aún identificaban cuerpos en Trujillo, Richard y Brunella aparecían en Pimentel, Chiclayo. En un carnaval. Y no en cualquier rincón discreto. No. Estaban en el centro de la atención, en un palco, celebrando, bailando, riendo. Brunella era coronada, reina del carnaval. Las imágenes son brutales por su contraste. A un lado de la pantalla, los noticieros mostraban el dolor de las madres en el hospital. Al otro lado, las stories de Instagram mostraban a Richard con una sonrisa de oreja a oreja, vaso en mano, disfrutando del luau. Cuando la prensa, liderada por figuras como Magali Medina y Paco Bazán, expuso esta desconexión moral, la respuesta de Richard fue la de un sociópata político. Escucha bien su excusa, porque es una joya del cinismo. Yo no soy político hace 5 años. Déjame traducir eso para ti. Yo no soy político, significa, solo me importa el pueblo cuando necesito su voto. Cuando no hay campo, no hay campaña, sus muertos son sus muertos, y mi fiesta es mi fiesta. Es una mentira flagrante. Es el rostro visible cuando su padre no puede hablar. Es quien negocia en el Congreso, quien arma las listas. Decir que no es político es insultar tu inteligencia. Es como si un pez dijera que no tiene nada que ver con el agua. Paco Bazán lo dijo claro en su programa. Es una frivolidad. Es bailar sobre las tumbas. Y Magali Medina fue más allá, señalando que, aunque no tenga cargo actual, es el hijo del gobernador regional en funciones. La empatía no requiere un cargo público, requiere humanidad. Y eso es lo que, presuntamente, faltó esa noche en Pimentel. Pero hay algo más oscuro aquí. Esta indiferencia no es un error de cálculo, es un estilo de vida. Para la élite de APP, Trujillo y el Perú son solo una mina de recursos. Cuando la mina colapsa, los dueños no bajan al socavón. Los dueños siguen bebiendo en el club de gerentes. Esa noche en Pimentel, Richard Acuña no solo bailaba, estaba demostrando que el dolor ajeno no le toca ni la suela de sus zapatos Prada. La desconexión es total. Viven en una burbuja blindada por el dinero de la universidad y los contratos estatales. Y hablando de contratos estatales, ¿te has preguntado quién paga la fiesta? Porque la indiferencia moral suele ir acompañada de la avidez financiera. Y en la familia Acuña, la familia extendida también come del plato del Estado. Parte 3. El círculo familiar, contratos, cuñados y el Estado botín. Aquí entramos en el terreno de los hechos duros. Deja de lado el chisme de farándula y saca tu calculadora. Porque el amor de Richard por Brunella trajo consigo un regalo inesperado para la familia de la novia. La llave del presupuesto público. Hablemos del efecto cuñado. Septiembre de 2025. Los programas dominicales Contracorriente y Willax
soltaron la bomba. El protagonista, Gustavo Horna Bocanegra, hermano de Brunella, cuñado de Richard, un joven bachiller en ingeniería industrial de 32 años, sin mayor brillo conocido en la gestión pública, hasta que su hermana se casó con el poder. El lugar del crimen burocrático, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, SBN. La entidad encargada de cuidar los terrenos de todos los peruanos. ¿Y quién dirigía la SBN en ese momento? Wilder Cifuentes Quilcate, un nombre que quizás no te suene, pero cuyo historial político está ligado a Alianza para el Progreso. ¿Coincidencia? En política, las coincidencias son como los unicornios, no existen. Las cifras son escandalosas para el peruano de a pie. Gustavo Horna habría facturado, mediante órdenes de servicio, es decir, a dedo, sin concurso público real, la suma de 234.500 soles. Desglosemos el faenón. Enero 2024, 21.000 soles. Mayo 2024, 21.000 soles. Agosto 2024, 24.000 soles. Diciembre 2024, 8.000 soles. Y para cerrar con broche de oro, ya en 2025, 24.000 soles más. ¿Qué hacía este genio de la ingeniería industrial para ganar tanto dinero del Estado? Según los contratos, elaboración de indicadores, optimización de procesos, apoyo en normas ISO. Papeles, informes que nadie lee, consultorías de humo. Lo más grave es la burla a la ley. La ley de contrataciones del Estado prohíbe fraccionar contratos para evitar concursos y pone topes de 8 WITs. Pero aquí, presuntamente, se usó el sistema de órdenes de servicio para colar pagos mensuales que superan el sueldo de un médico especialista en el MINSA. Este es el modus operandi de la corrupción moderna. Ya no se llevan el dinero en maletines como en la época de Montesinos. Ahora se lo llevan en consultorías. Y Richard Acuña, el no político, estaría en el centro de esta red de influencias. Porque seamos sinceros, ¿tú crees que Gustavo Horna habría conseguido esos contratos si su hermana no fuera la esposa del hijo de César Acuña? Es el nepotismo 2.0. No contratan al hermano directamente, contratan al cuñado en la institución del amigo del partido. Es un círculo perfecto de favores. Hoy por ti, mañana por mí. Y mientras tanto, la SBN, la entidad que debería proteger los terrenos del Estado, se convierte en la caja chica de la familia extendida. El silencio de Richard ante esto fue ensordecedor. Ninguna explicación coherente, solo el blindaje de sus congresistas y el paso del tiempo para que la noticia se enfríe. Pero el dinero salió, de tus impuestos, del IGB que pagas cuando compras pan. Ese dinero terminó, presuntamente, financiando en el estilo de vida de los allegados al poder. Esto demuestra una tesis oscura. Para los Acuña, el Estado no es una responsabilidad, es un botín. Y el matrimonio no es solo amor,
Es una fusión corporativa donde los activos del Estado se reparten como dote. Parte 4. La sombra del desalojo, tierras, juicios y el escudo de oro. Si creías que el escándalo de los contratos o las fiestas en medio de la tragedia eran el fondo del abismo, te equivocas. Esos son pecados de la vanidad y la indiferencia. Pero lo que vamos a destapar ahora es el pecado original de la acumulación, la tierra. En el Perú, el poder real no se mide en likes de Instagram, se mide en hectáreas. Y aquí es donde la figura de Richard Acuña deja de ser la de un simple heredero frívolo para transformarse, presuntamente, en un operador de la maquinaria de despojo más antigua del norte. Viajemos atrás en el tiempo. No a las luces de la boda, sino al polvo de los tribunales. Año 2016. Frank Acuña. Núñez se sentaba en su curul del Congreso, protegido por esa armadura medieval que llamamos inmunidad parlamentaria. Mientras él legislaba, una bomba de tiempo judicial hacía tic-tac en Trujillo. El objeto del deseo, un terreno de 20.000 metros cuadrados en la zona conocida como El Palmiche, en la urbanización San Isidro de Trujillo. No estamos hablando de un lote para una casa de playa. Estamos hablando de una extensión gigantesca, equivalente a casi 3 estadios de fútbol profesionales. Un imperio de tierra que, al valor comercial de hoy, representaría una fortuna incalculable. ¿Cómo llegó este predio a manos del clan? Aquí empieza la crónica negra. Según la investigación fiscal, que en su momento fue revelada por el programa Panorama, la familia Acuña no habría comprado este terreno a sus dueños legítimos en una transacción limpia. La tesis fiscal apuntaba a una apropiación ilícita mediante un fraude procesal grotesco. El documento clave era un certificado de posesión. Un papel que afirmaba que Richard Acuña y su hermana, Kelly Acuña, vivían pacíficamente en ese terreno desde el año 2004. Piénsalo un segundo. En 2004, Richard tenía apenas 20 años. Un estudiante universitario poseyendo y viviendo en un descampado industrial de 20.000 metros, pero el verdadero horror cívico surge cuando miramos la firma que validaba esa posesión. El documento llevaba el sello y la rúbrica de la juez de paz, Tania Rojas Vázquez, con fecha de noviembre del 2004. Todo parecía legal, hasta que la fiscalía llamó a la juez. Escucha bien, porque esto es lo que separa un error administrativo de un presunto crimen organizado. La juez Tania Rojas, ante las cámaras y ante el fiscal, declaró bajo juramento: esa firma no es mía. Es una firma grotesca. Yo no conozco a ese señor. Y en el año 2004, yo ni siquiera tenía ese sello. El silencio que siguió a esa declaración devastó, tumbado a cualquier político en un país decente. La autoridad judicial negaba haber firmado el papel que hizo a los Acuña dueños del terreno. Se trataba, presuntamente, de una falsificación burda, de una falsedad ideológica y uso de documento falso para engañar al Estado
y apropiarse de propiedad privada. Más aún, las pericias policiales de la época, realizadas en 2005 y 2006, constataron que el terreno era una chacra vacía. Un pampón desolado. No había casa, no había vivencia, no había posesión. La narrativa de que los hermanos Acuña vivían ahí era, según las evidencias, una ficción legal creada para robar. ¿Cuál fue la jugada maestra para lavar el terreno? El pasamanos familiar. Con el título presuntamente fraguado, le vende el terreno a su hermana Kelly en el año 2012. Kelly se lo vende a una empresa inmobiliaria donde la gerente general era nada menos que su madre, Rosa Núñez. El terreno giró en círculo, quedándose siempre en la familia, pero blindándose legalmente con cada transferencia, haciendo más difícil para los verdaderos dueños recuperarlo. Hoy, en ese terreno, funcionan negocios rentables, canchas de gras sintético, locales comerciales. El dinero fluye. Pero la base de ese negocio es, presuntamente, el robo legalizado. ¿Y qué pasó con Richard? ¿Fue a la cárcel? ¿Perdió su escaño? No. La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso, ese club de amigos donde Otorongo no come otorongo, dilató el proceso. El tiempo pasó, los fiscales fueron rotados, el escándalo se enfrió y la impunidad se consolidó. Esta historia es el ancla conceptual de su psicología. Richard Acuña no juega bajo las mismas reglas que tú. Si tú invades 1 metro de tierra, viene la policía y te desaloja a palos. Si ellos presuntamente se apropian de 20.000 metros con firmas falsas, se convierten en empresarios inmobiliarios respetables. Este es el lado más oscuro. La certeza de que la ley es una telaraña que solo atrapa a las moscas pequeñas, pero deja pasar a los bichos grandes que calzan zapatos de $1000. Parte 5. La corona de cartón y el final de la dinastía. Hemos visto la vanidad de los zapatos, la indiferencia de la fiesta, la voracidad de los contratos y la oscuridad del despojo. Ahora llegamos al acto final, el momento en que la máscara se cae y solo queda la incompetencia. Richard Acuña fue criado, diseñado y financiado para ser el heredero del trono del norte. Su padre, César Acuña, construyó un imperio político y universitario con la esperanza de fundar una dinastía. Pero la genética política no se hereda, y Richard ha demostrado, una y otra vez, que la corona le queda grande. La prueba definitiva no está en la política, sino donde más duele el ego masculino, en el fútbol. Como presidente del Club Universidad César Vallejo, Richard tuvo todo lo que un dirigente sueña: presupuesto ilimitado, poder absoluto y la marca de la familia en el pecho. El resultado: el descenso. Noviembre de 2025. El equipo Poeta, a pesar de los millones, a pesar de las contrataciones bomba, cayó a la Liga 2. Pero la derrota no fue solo deportiva.
fue una humillación pública. En el estadio de Tacna, cuando Richard pisó el césped, el pueblo no le pidió autógrafos. El estadio entero rugió dos palabras que resumen su legado: corrupto, conchudo. Ese grito, captado en video y viralizado en redes, es el veredicto de la calle. No importa cuántas fotos te tomes con el Papa León XIV en el Vaticano. Sí, hasta allá fue, buscando blanquear su imagen con agua bendita y trajes de sastre italiano. El pueblo sabe quién eres. El intento de usar la fe como detergente de imagen fue quizás su acto más cínico. Sonreír junto al Santo Padre, mientras en tu tierra te acusan de bailar sobre muertos y de vivir del Estado. Pero el peligro de Richard Acuña hoy no es que sea un mal dirigente deportivo. El peligro es su rol como el presidente en la sombra. Como lo denunció la congresista Ruth Luque, Richard opera desde la oscuridad. Sin haber sido elegido por nadie en este periodo, se pasea por los pasillos del poder, decide votaciones, negocia blindajes y coloca sus alfiles en la mesa directiva. Es el poder sin responsabilidad. Maneja el Congreso como si fuera su chacra, la misma chacra que presuntamente se apropió en El Palmiche. Su victoria política es pírrica. Ha logrado mantener a flote a un gobierno impopular y a un Congreso despreciado, solo para proteger los intereses de sus universidades y sus negocios. Pero el final es inevitable. La dinastía Acuña muestra grietas estructurales. César envejece, cometiendo errores cada vez más visibles, y el heredero, Richard, ha demostrado tener la ambición del padre, pero no su conexión popular. Es un líder de laboratorio, un producto de marketing que no resiste el contacto con la realidad. La tesis de este amauta es clara. Richard Acuña no es el futuro de la política peruana. Es su síntoma terminal. Representa a una élite que cree que el Perú es su herencia personal, que cree que puede comprar legitimidad con bodas lujosas, impunidad con curules y el cielo con fotos en el Vaticano. Pero la historia, esa jueza implacable que no acepta sobornos ni firmas falsas, ya está redactando su sentencia. El príncipe de plataforma quedará en la memoria no por sus obras, sino por sus zapatos, caros, vacíos y diseñados para aparentar una altura que nunca tuvo. El maletín del poder, el billete de $100, el contrato de la SBN. Todo converge en una sola verdad. Vinieron para salvar el Perú, prometiendo ser una raza distinta, y lo único que hicieron fue perfeccionar los vicios de la misma raza corrupta de siempre. Mataron la poca esperanza que nos quedaba, y lo hicieron bailando. Por cierto, el teatro del poder nunca descansa. En el próximo video pondremos el bisturí sobre otra trampa que el poder cree que no viste. Un gesto, un silencio que lo delata todo. Suscríbete, que la decodificación no se detiene. Y deja tu propio análisis en los comentarios.